Bienvenidos a esta actividad académica. Soy el doctor Carlos Alberto Barrera Franco, miembro del Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos en Seguridad y Defensa Nacionales, IMESDEN, y tengo el privilegio de moderar esta presentación del libro. Nos honra contar con la presencia de nuestro director, el doctor Rafael Paz del Campo, quien preside este evento académico. Desde su creación el 4 de octubre de 2018, el IMESDEN se ha posicionado como un organismo académico de la Secretaría de la Defensa Nacional, formando parte del sistema educativo militar. Desde entonces, nuestro propósito ha sido fortalecer la cultura del desarrollo, la seguridad y la defensa nacionales, ofreciendo una educación de excelencia y un espacio académico abierto que promueva la investigación basada en enfoques innovadores y principios institucionales fundamentados en el trabajo colaborativo, el pensamiento estratégico y crítico. Uno de nuestros principales objetivos es involucrar tanto a civiles como a militares en el análisis y la reflexión de asuntos de carácter estratégico, a través de una diversidad de actividades, programas de doctorado y la formación de investigadores. Además, nos esforzamos por difundir la cultura del desarrollo, la seguridad y la defensa nacionales en todos los niveles de la sociedad mediante la realización de diversos eventos académicos. Dentro de estas actividades, el IMESDEN lleva a cabo presentaciones de libros sobre temas relevantes relacionados con los asuntos estratégicos, los cuales pueden seguir a través de nuestras redes sociales. Hoy nos reunimos para presentar el libro intitulado Empresas y Derechos Humanos, Retos y Perspectivas, obra coordinada por los doctores Ricardo Sepúlveda y Gerardo Gil Valdivia, publicada bajo el sello editorial de Tirant Lo Blanche. Como veremos, este libro plantea que en el transcurso de las últimas décadas ha surgido una nueva perspectiva en el desarrollo de los derechos humanos que merece toda nuestra atención. La interacción entre las empresas y estos fundamentales derechos. Esta relación en constante evolución ha adquirido una importancia crucial en la sociedad contemporánea, involucrando empresas, gobiernos y organizaciones sociales en un tejido interdependiente. Los coordinadores y autores plantean el argumento de que el fin de comprender plenamente esta dinámica emergente es esencial para analizar las diversas dimensiones que la componen. La imperante necesidad de comprometer a las empresas con los derechos humanos no solo trae consigo desafíos, sino también una renovada perspectiva en la conexión de empresas y sociedad a nivel global. Antes de dar la palabra a nuestros distinguidos invitados, quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer en nombre de la comunidad IMESDEN y especialmente de nuestro director, el doctor Rafael Paz del Campo, su valiosa participación, la cual contribuye a la realización de la misión y objetivos del Instituto, siendo en este caso la más alta institución militar de estudios estratégicos en nuestro país. Para iniciar tengo el honor de presentar a nuestra primera invitada. La maestra Noemí Festinger es abogada, politóloga y administradora pública egresada por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con 2 maestrías, una en estudios políticos y sociales por la UNAM y otra en Derecho de la Empresa por parte de la Universidad Panamericana. Cuenta con diversos cursos en materia de transparencia y control gubernamental y está certificada en ética y cumplimiento por el Tecnológico de Monterrey. Ha tomado cursos en Derechos Humanos en Washington, Estados Unidos, y tiene la especialidad en la misma materia por la Universidad de Castilla de la Mancha, en España. Ha sido asesora parlamentaria tanto del Congreso Local de la Ciudad de México como del Poder Legislativo a nivel federal. Fue secretaria técnica de la Comisión de Transparencia de la Quinta Legislatura, coordinadora de la Unidad de Transparencia de la Delegación Álvaro Obregón de la Ciudad de México, coordinadora de asesores en la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, así como coordinadora de asesores de la Dirección Jurídica de Pemex, en donde, pues, en este último cargo, fue co-creadora del programa de compliance en Pemex. Actualmente se desempeña como auditora en iniciativa privada, a la vez que hace consultorías para empresas en materia de riesgos y temas de compliance y temas de integridad corporativa. Ha sido profesora titular por más de 5 años en el área de educación continua en el Diplomado de Transparencia y Control Gubernamental de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM. Bueno, sin más preámbulos, cedo la palabra a la maestra Noemí Festinger por un tiempo de 15 minutos. 15 minutos. Muy buen tiempo.
Pues muchísimas gracias, gracias por la invitación. Yo les agradezco al Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos sobre la Seguridad Nacional que nos abran este espacio para la presentación de un libro que trae temas verdaderamente relevantes y que están en este espacio multicultural, que es como puede ser el tema de la corrupción, como el tema de las empresas, como el tema de derechos humanos. A nombre del doctor Sepúlveda y del doctor Gerardo Gil, que son nuestros coordinadores de esta obra, pues les doy muchas gracias por la invitación. Voy a platicar un poco el tema de empresas y derechos humanos desde la perspectiva de algo que a lo mejor ubican ustedes que se llama el compliance. El compliance, así como término anglosajón que dice cumplimiento, que no es un cumplimiento, porque si lo dejo en cumplimiento normativo, pues van a decir todos los abogados pretendemos el cumplimiento normativo, ¿no? Vamos a ver el compliance como un tema de gestión de riesgos. Ahorita en sus pantallas están viendo la presentación. Hay dos enfoques, precisamente, que es el enfoque legal del compliance como cumplimiento normativo y el enfoque de gestión de riesgos, que es a lo que nos dedicamos, ¿no? El tema de control interno. ¿Qué tiene que ver entonces el control interno, las empresas y los derechos humanos? Bueno, la Ley General de Responsabilidades, que ya no solamente tocan a los servidores públicos, sino también a privados, a particulares, manejó en el artículo 25 de la Ley General de Responsabilidades que hay un tema como de dualidad, o podemos decirle, le vamos a quitar la pena a las empresas que cumplan con ciertos requisitos éticos. ¿Cuáles son esos requisitos éticos? Pues que dentro de sus empresas manejen programas de integridad corporativa. Ustedes han escuchado que en el gobierno actualmente manejamos mucho los términos de integridad, anticorrupción, todos esos términos. Bueno, pues ahora se puede decir que la Ley General de Responsabilidades le dice a los empresarios, pórtate bien, que te conviene, porque si tú me logras demostrar que dentro de tu empresa, de tu estructura, tú tienes controles internos, eso te va a apoyar para que yo diga, bueno, Noemí Festinger no actuó en nombre y representación de la empresa, actuó por su propia cuenta. ¿Qué dice el programa? ¿Qué dice la Ley General de Responsabilidades? Al artículo 25 que están viendo ahí en sus pantallas. Bueno, dice que puedes tener un control con un código de conducta. Parece fácil y ante la Sedena pues dirían, eso Noemí se debe de saber perfectamente, ¿no? Los códigos de conducta. Bueno, pues los códigos de conducta son importantísimos adentro de las organizaciones. No solamente cubren la Ley Federal de Trabajo, sino también cubren temas como de violencia de género, como temas de trata, como temas de cero tolerancia al mobbing, ¿sí? Eso es lo que manejamos, ¿no? Códigos de conducta. Estructuras perfectamente identificadas al interior de las empresas. ¿Por qué? Porque ustedes mismos o nosotros mismos nos quejamos de que hay un acto de corrupción y se agarran el de más abajo, ¿no? A los que están en la parte operativa. Bueno, no. ¿Quién era el que mandaba? ¿Quién era el que instruía? Por eso le piden a las empresas que tengan esa estructura organizacional. ¿Qué más le piden? Políticas precisamente bien identificadas y delineadas, como cuáles, políticas de antidrogas, alcohol, políticas de respeto, ¿no? Política de no violencia de género, todos esos procedimientos internos que a lo mejor nosotros o los que trabajamos en un tiempo en el gobierno decimos, pues lo tenemos que cumplir, sí, pero las empresas no lo hacen tan debidamente como se tiene que hacer. Ese artículo 25 de la Ley General de Responsabilidades le dan esos pequeños puntos, voy a llamarlo así como checklist a las empresas, para que ellos se traten o se comporten de manera ética. Por eso es la relación del compliance. El compliance son estos programas de integridad corporativa. ¿Qué pasa si le damos la vuelta a lo que sigue? La Comisión de Derechos Humanos en mayo del 2019 ya sacó una recomendación general. Ojo, ¿qué dice la Recomendación General de Derechos Humanos? Bueno, pues nos dice que sí es posible tener esa relación entre rentabilidad de las empresas, el portarse bien, ser éticos y aparte cumplir con la ley. ¿Sí se puede? Dice la Comisión de Derechos Humanos, sí se puede. ¿Y cómo lo agarra? Bueno, pues les dice que tenemos que ser empáticos, ¿no? Tenemos que cubrir todas las leyes, no solamente las laborales, señores, las fiscales, las penales, las mercantiles, las que ustedes quieran que tengan que tener una empresa, sino también tiene que cubrir los temas de derechos humanos. ¿Cómo los cubrimos? Indirectamente, y lo puedo apostar a cualquiera de las empresas que venga, ya los están cumpliendo. En el momento que tú haces un contrato con tu colaborador, pues le das su código de conducta, le dices que tiene su horario de trabajo, tiene ¿cómo se llama? Su salario bien determinado, sus prestaciones, todo. Bueno, ahí empieza a cumplir la ley, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si el trabajador no va?
Ah, bueno, lo corro, ¿no? Lo despido, lo desvinculo, el término que ustedes quieran. Bueno, a veces no es tan fácil desvincular a un trabajador. ¿Por qué no es tan fácil? Porque a lo mejor el trabajador puede decir, bueno, pues es que a mí me acosaron, es que yo tuve una mala relación con mi jefe directo, es que no se cumplieron las jerarquías. Ahí es donde las empresas empiezan a denostar o a tratar mal al trabajador, ¿sí me explico? Entonces, ¿qué es mejor? Hablarle claramente antes de que lo estés contratando, en su momento que lo estés contratando, y leerle las cuentas claras, ¿no? Este es tu horario, este es tu código, esta es tu política. Hay algunas empresas que gastan más en estar cubriendo los litigios laborales que en capacitar al personal para que lo cumpla, ¿no? Les voy a poner un ejemplo. Hay muchas empresas que ahorita con el sello distintivo de empresa socialmente responsable, pues quieren, ¿no? O manifiestan esa importancia de ser éticos. Pero no solamente de papel, señores, tenemos que meternos a revisar. Yo lo que les digo, el compliance es la simbiosis de la ética personal con la ética de la empresa. Si en algún momento a mí no me enseñaron a robar en mi casa, pues seguramente cuando llegue a Sedena o cuando llegue a la empresa, pues no vas a robar, ¿verdad? Porque tú ya lo traes como un valor. Bueno, a esos valores, a la escala de valores que cualquiera de nosotros podemos tener, es a lo que se enfrenta el compliance y a lo que se enfrentan los empresarios. ¿Qué hacen los empresarios? Bueno, pues ustedes saben o han escuchado que el Consejo Coordinador Empresarial, por poner alguna de las marcas, pues ha, díganme así, publicitado, ¿no?, sus códigos de conducta al interior. Y dice, todas las empresas no vamos a ser corruptas y vamos a evitar actos de corrupción y vamos a hacer esto. Bueno, esa es una ética o es una escala de valores que están haciendo las empresas. Esto no es nuevo, como ustedes saben, yo les comentaba que el gobierno lo ha estado impulsando en esta administración, pero viene desde unos principios éticos que hemos platicado, que vienen precisamente en el libro que estamos presentando, que son los principios de John Ruby. Esos principios son unos principios que le dan a las empresas esas líneas o esas directrices de qué ver o qué pensar al momento de implementar derechos humanos. Algunos de ustedes dirán, no solamente con la evangelización de los valores es que las empresas se pueden llegar, pues obviamente es la utilidad, es el capital, yo necesito que el personal pues trabaje, ¿no? Bueno, nada más esperemos que el compliance sí es caro, pero va a ser caro no tenerlo, o más no tenerlo, ¿no? Ahí en la presentación en lo que me están haciendo favor de publicar, me dicen cuál es la relación del compliance con los derechos humanos. Bueno, esta relación se da específicamente en todas las leyes que les acabo de decir. La ley de trata, la ley federal del trabajo, la ley de no violencia de género, la ley de una vida libre de violencia de género. Todas esas relaciones se van a ver en todo el cumplimiento o todo el andamiaje legal que tenemos. Ustedes saben que México se caracteriza en tener leyes y regulaciones y firmamos todos los tratados internacionales y ratificamos otros que al día o a la hora de materializarlos pues no se cumplen, ¿no? Esa parte es importante que si el Estado no lo cumple, pues diría al empresario, ¿yo por qué? ¿Sí? Y a lo mejor se escucha muy mal, pero es una realidad. Los derechos humanos, desde toda la vida de la concepción de derechos humanos, el Estado es el violador. El Estado es el que entra en esa gravedad de los derechos, de esas garantías, y por eso pues nosotros vamos contra el Estado. ¿Cuál es ahora la nueva premisa? Que no solo el Estado viola derechos humanos, también violan derechos humanos las empresas, los particulares, ¿no? Y lo hemos visto en temas ambientales, en derrames, por ejemplo, en temas a una vida libre de violencia. Nos ha costado mucho volver a reeducarnos y no solamente decir que el Estado es el que viola derechos humanos. ¿Cuál es nuestra perspectiva desde esta colaboración que me hicieron favor de invitarme? Bueno, pues invitar a las empresas, a los empresarios, permítanme este término, que se la crean, ¿no? No solamente en papel, no solamente en términos de, sí voy a hacer mi código de conducta y me voy a portar muy bien, no, sí, pero es que tu director comercial se le pasa dando prebendas o gratificaciones irregulares, bueno, eso no es portarte bien, ¿no? En el programa de cumplimiento de Pemex, y es el que están ahorita ustedes viendo, por ejemplo, pues nosotros tomamos en su momento las declaratorias, ahí déjales si gustas, bueno, que la estoy viendo que la están viendo, la declaratoria de la alta dirección. ¿Por qué decimos que un programa de cumplimiento no va a funcionar
sin que la cabeza, lo cual les decía, se la crea. La declaratoria tiene que ser desde la alta dirección, porque aunque no lo quieran creer, hay algunos CEOs de empresas, directores generales que dicen, está perfecto el programa de compliance, pero a mí no me toca. O sea, yo no lo cumplo. No, señor. Si el director, el CEO, el empresario no es el que pone el ejemplo, pues es como en la casa, ¿no? No podemos hablar con nuestros hijos 20 veces sobre el uso de las drogas, y si nosotros nos ven drogándonos, pues obviamente ese es el ejemplo que les estamos dando. Es lo mismo, exactamente lo mismo. Algunos empresarios, y por favor no espero que me digan en esa evangelización que luego me dicen que estoy dando, bueno, no vamos a decir que todos los empresarios son corruptos o todas esas generalidades, no las vamos a decir, pero lo que sí podemos decir es que ellos son corresponsables de esta no violación de derechos humanos, ¿no? ¿Qué controles internos podemos poner en las empresas? Bueno, las líneas de denuncia, no sé si ustedes han escuchado, pues son de quejas, línea de denuncia, línea ética. Todos esos son reportes o mecanismos que las empresas pueden ocupar para saber qué está pasando al interior de sus empresas. No es tan raro ver que existe un 01800 o temas así, pero el tema es la implementación. ¿Qué haces con esas denuncias? Te están diciendo que están acosando, te están diciendo que están hostigando. ¿Tú qué has hecho, empresario? ¿No? Algo también importante es el tema de la cero tolerancia. Ahorita que está el tema de las mujeres, de la no violencia, del Día Naranja, no sé si ustedes han escuchado por ahí el 25 de cada mes, o del 8 de marzo, cualquiera de esas pláticas, bueno, pues también al interior de las empresas se violentan los derechos humanos de las mujeres, hay violencia de género, y les voy a decir una violencia que todas las mujeres que hemos trabajado a lo mejor hemos percibido, a lo mejor no vivido, percibido, ¿no? Que ganamos menos, ¿no? Ganamos menos que un director o un gerente, e incluso cuando hay recorte de facturaciones en las empresas, pues se van primero con las mujeres, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una idea de machista que dice que nosotros no somos cabeza de hogar, entonces es mejor desvincular a una mujer que desvincular a un hombre. Bueno, desde ahí empiezan las políticas internas de violaciones de derechos humanos, ¿no? ¿Qué otros temas? Otra cosa para decirles a los empresarios para que se interesen en estos temas de compliance. Los temas de debida diligencia. Le comentaba, dentro de nuestra experiencia, nosotros asesoramos a empresas para el tema de sus misiones, sus visiones, sus políticas, sus narrativas, ¿no? ¿Cómo lo tienes? Bueno, resulta ser que yo soy una empresa que factura muchísimo, facturo mucho. Ya, me puedo aliar con otra empresa mucho más grande. Y esa empresa mucho más grande me dice, sí, tú facturas mucho, eres muy bueno, la verdad tu calidad está en el servicio, pero no tienes absolutamente nada de políticas de integridad. Y yo como empresa me interesa asociarme con gente o con personas o con empresas que realmente tengan esos valores. Ahí también entra el compliance, ¿no? La debida diligencia. Esa debida diligencia que nos van a si ustedes han hecho algún due diligence o alguna investigación a su socio, cliente o proveedor, pues van a ver que salimos todos en internet, ¿verdad? Y salimos si defraudamos, si tenemos demandas, si no cumplimos con ciertos requisitos, bueno, pues eso, hagan de cuenta que una empresa es exactamente lo mismo, es su reputación. Entonces, las empresas que se quieran aliar o asociar, pues van a tener que tener ese tema de políticas de integridad. Las empresas más grandes, las transnacionales, han entendido este concepto, ¿no? Bueno, pues tengo que ser íntegro y tengo que tenerlo, pero no solamente se trata de tenerlo en papel. Hay algunas empresas que han tenido perfectos programas de cumplimiento, pero no los hacen, no los aterrizan, y son los casos de corrupción que no voy a decir, pero que ustedes conocen y que salen en los medios, ¿no? Entonces, aquí la idea sería que las empresas sí lo aterricen, sí lo materialicen, y qué es cuál sería la responsabilidad del Estado, y si le damos a la que sigue. Bueno, la responsabilidad del Estado es, ok, empresa, yo te doy tu permiso, tu licencia, te inspecciono periódicamente cada tiempo, pero también te voy a dar distintivos, te voy a motivar, si lo quieren ver así, ¿no? Las empresas van a tomar esa responsabilidad con el Estado en conjunto y le va a decir, oye, aquí es una empresa socialmente responsable. Oye, dame mi distintivo de integridad. Función pública, ustedes saben que actualmente tiene un padrón de proveedores, no sé si han escuchado, y en ese padrón de proveedores las empresas se pueden inscribir y pueden tener un distintivo que le llaman integridad empresarial. ¿Por qué la función pública quiere o le interesa ese distintivo? Por lo mismo que estamos platicando, ¿no? Entonces, estas pueden ser ya, porque todavía no está, en algunas licitaciones ya aparece, ya le ponen
pequeña fortaleza, medalla, como le quieran llamar, a las empresas diciéndole, oye, y por cierto, si tienes esta empresa que quiere licitar papel, bueno, pues va a tener que contar con el distintivo de integridad empresarial que da la Secretaría de la Función Pública. Me hace ser una diferencia ganadora contra todos mis competidores. Y la Secretaría de la Función Pública, pues que me piden estados financieros, socios, últimas estados de cuenta, te revisan, ¿sí me explico? Para que te dé ese distintivo. Eso es lo que tiene que hacer el Estado. Promoverle y motivarle a las empresas que se porten bien, ¿no? Que actúen de manera ética, ¿no? ¿Qué tienen los programas de cumplimiento? Si le damos a la siguiente. Bueno, como les decía, los grupos vulnerables que se defienden en estos derechos humanos, pues son niños, niñas. ¿Cómo lo sabemos? Pues porque no podemos contratar a niños, ¿verdad? Eso sería una trata de personas de explotación laboral y en contra de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Bueno, ¿qué otro grupo vulnerable se defiende con los temas de derechos humanos? Las mujeres, hablamos de la cero tolerancia, ¿no? También se protegen los pueblos y comunidades indígenas, porque si las empresas están en zonas de riesgo donde pueden estar en contra del medio ambiente de las comunidades, pues también protegemos derechos humanos. ¿Qué otras personas? Eso es muy interesante. Las personas con VIH, ¿no? Las personas son grupos vulnerables que tampoco les podemos negar el tema del trabajo, ¿no? Tenemos que estarlos promoviendo. Bueno, pues todos estos distintivos, todas estas leyes que se protegen, es donde entran los derechos humanos. Si le damos a la siguiente, ¿cómo debe? Hay una parte que nos manejan los principios rectores de John Ruggie que cuesta trabajo platicar de ellos porque son los temas de reparación. Estoy en la Sedena, yo creo que saben perfectamente a lo que me refiero con un tema de reparación del daño, ¿no? Es complicado, pero no imposible. Las empresas también pueden dar temas de reparación y ahorrarse temas de reputación o temas de contra de su marca, ¿no? Ustedes saben que la reputación para una empresa debe de ser primordial porque pues de ahí parte que el consumidor le compre o no le compre, incluso con los proveedores, ¿no? Entonces, sí es un tema importante de llevar, que también las empresas estarían obligadas en estos cumplimientos normativos a hacer una reparación del daño. En los temas de hostigamiento, de ética, por ejemplo, se les combina a las empresas que tengan la instalación de comités. ¿Cuáles son los comités que ustedes conocen en las empresas? Les voy a decir uno, es el único que conocen seguramente. El Consejo de Administración, ¿no? O el Comité de Gobierno. Esos son los comités. Pero deben de existir también otros comités, comité de ética, comité de auditoría, ¿no? Entonces, en los comités de ética es donde se puede dirimir todo ese tema, ¿no? De las reparaciones del daño. Por último, ¿qué beneficios son para las empresas o se están proyectando en este momento? Bueno, ya lo platiqué, hay una confianza ante terceros. ¿Quiénes son nuestros terceros? Clientes, socios y proveedores, ¿no? Si nosotros somos una empresa ética con todos nuestros distintivos, no a la trata, no a la violencia de género, empresa socialmente responsable, hay algunos términos anglosajones como Great Workplace, ¿no? Que es un lugar bonito para trabajar, si lo quieren ver así. Y eso nos da una confianza de terceros, ¿no? Nadie duda de la calidad de ciertas marcas, nadie duda. O sea, tú te tomas algo, un refresco, un agua, y dices, pues, esta agua está bien porque esa marca la reconozco, sale en medios y no tiene. Esa es una reputación, ¿no? Son modelos empresariales sostenibles. Ustedes saben, hasta hace poco tiempo, un gran número de empresas mexicanas eran familiares, ¿no? Y esas empresas familiares no pasaban a la segunda y a la tercera generación. Bueno, con modelos de compliance será muy el papá, el tío, el abuelito, el del consejo de administración, pero hay una política de integridad y hay un control interno. Y pueden hacer esos modelos sostenibles para que las empresas pues no caduquen, ¿no? Mejoran la imagen empresarial, de lo que platiqué. Una autorregulación, esa está muy buena, porque la autorregulación, no necesito que venga el inspector de trabajo, de la Secretaría del Trabajo, no necesito que vengan los de derechos humanos a decirme que soy una mala persona, yo mismo me regulo y yo mismo estoy haciendo mis canales y es lo que les digo que planea el artículo 25 de la Ley General de Responsabilidades. Tú tienes algún tema penal o un tema administrativo, voy a tomar en cuenta tus programas internos de control, ¿no? Entonces lo voy a tomar en cuenta, no quiere decir que te voy a quitar la pena o que no vas a estar investigado, pero lo toman en cuenta, ¿no? Fomenta y promueve, ya también lo platicamos, el tema del clima laboral. Ustedes saben que es muy importante al interior de las empresas cómo se lleva a su director comercial con el de operaciones y el de operaciones con el de auditoría y así, ¿no?
Este tipo de políticas, porque no hay distingo, son para todos, por eso les digo que tiene que venir desde el CEO, pues va a mapear, ¿no? Y mitigan y disminuyen riesgos. Cuando empecé la plática les comentaba que los programas de compliance pues no pueden ser nada más de cumplimiento normativo, tienen que ser también, esos son temas de gestión de riesgos. ¿Cuáles riesgos? Laborales, reputacionales, financieros. Entonces, si nosotros estamos controlando, pues por supuesto que mitigan riesgos, por supuesto que hay una matriz de riesgos que nos va a apoyar, ¿no? Y fomentan los principios corporativos, que eso a todas las empresas les importa, ¿no? Esa misión, esa visión del tema corporativo. ¿Por qué? Pues porque es mi empresa, ¿no? Es prácticamente lo que nosotros estamos. ¿Cuáles son los retos y las preguntas frecuentes? Y ya con esto voy concluyendo, muchas gracias. ¿Es costoso el compliance empresarial? Sí es costoso, sí es costoso. Pero es más costoso no tenerlo y no implementarlo, ¿no? O sea, las empresas deben de entender esa parte de que si no tienen bien la parte ética, a mí me gusta mucho cuando en las empresas me dicen, vamos a hacer capacitaciones, ¿de qué? ISO 9001, ISO 45000, ISO 30, perfecto. Yo creo que les falta la primera, inducciones a sus códigos de conducta. Antes de estarlos mejorando, denles esa capacitación de integridad, ¿no? Otra empresa, si la competencia no lo tiene, ¿por qué me lo van a exigir a mí? Fíjense. Pues si la competencia no lo tiene, tú tienes un distintivo y una fortaleza para que la puedas vender, ¿no? Como empresario. ¿Para qué lo voy a tener si la alta directiva no lo usa? O sea, los directores no se la creen, como yo les digo. Ah, bueno, pues justo por eso tienes que tenerlo, porque tu directivo no la cree y tu empresa no va a ser sostenible en un momento dado. El sector público lo puede exigir. Ya les comenté que viene la Ley General de Responsabilidades. Ya lo están poniendo en algunas licitaciones. Ya te ponen, y contar con códigos de conducta, y contar con integridad. Entonces, por supuesto que lo puede exigir, ¿sale? Entonces, ustedes, los empresarios, podrían ahí revisarlo. Son controles que generan más corrupción en las autoridades. No consigo eso. Verdaderamente los temas de integridad corporativa no pueden, ni por mucho, tener o ser un incentivo para la corrupción ante autoridades, ¿no? Eso es al contrario. Y concluyo, hay algunas buenas prácticas internacionales. En Londres, por ejemplo, hay una ley de esclavitud, se llama Ley de Esclavitud Moderna. ¿Por qué? Ustedes saben que, por ejemplo, las grandes petroleras, una BH Petroleum, todas esas petroleras tenían temas de esclavitud dentro de sus antecedentes, ¿no? Entonces tienen que hacer declaratorias y les exigen en la ley de Londres que todas las empresas que tienen un factoraje o que facturan tantos millones al año tienen que hacer declaratorias universales de no a la esclavitud y no a la trata de personas, ¿no? Eso está. También existen en algunas petroleras, que es donde tengo el sector más de mayor conocimiento, algunas petroleras existe el ombudsperson adentro de las propias petroleras, ¿no? O sea, quiere decir que no solamente el de recursos humanos va a conocer de las quejas de los empleados, sino que aparte tenemos un área especializada para ver violaciones de derechos humanos, ¿no? Como el ombudsperson. También hay otras en Francia y Reino Unido han impulsado que la ley, que haya leyes de responsabilidad para las empresas en materia de derechos humanos. Como les digo, es una dicotomía entre gobierno, riesgo empresarial y violación de derechos humanos. Sí se puede, sí lo podemos llegar a hacer. Y algunas estrategias que las empresas pueden utilizar para proteger sus derechos humanos, esa va para ellos, es colaborar con las organizaciones pro derechos humanos. Esa puede ser una buena vía. Las organizaciones de sociedad civil generalmente no cobran, son sin fines de lucro. Les pueden dar pláticas al interior de las empresas, una plática de violencia de género, una plática de la no trata de personas, del mobbing. Entonces esas, y te dan tu distintivo, oye, pues la organización tal te hizo un curso y son totalmente gratis para las empresas. ¿Qué otras podemos? Registrar y reportar violaciones de derechos humanos, lo que les decían. Yo mismo me acuso y yo hago el acompañamiento de mi colaborador ante las autoridades. Si hay un tema de acoso y hostigamiento, imagínense, ustedes pueden dar ese acompañamiento. Organizar acciones creativas, como el Día Naranja, les digo, o como el Día de los Respetos, por ejemplo, muchas empresas a las 3 de la tarde los viernes dejan ir a las mamás temprano, ¿no? Esas son iniciativas que fomentan un clima laboral y los hacen que pues se sientan parte del grupo y por lo mismo empiezan a apoyar esas iniciativas de integridad corporativa. No al bullying, unirse a una ONG, lo que les decía que hacen las empresas socialmente responsables, generalmente trabajan con organizaciones no gubernamentales. Les pongo un ejemplo, cada diciembre ustedes van a ver que muchas empresas donan
¿no? Recursos a albergues, a casas hogar, ¿no? Esas son iniciativas que también fomentan el tema de protección de derechos humanos. Y bueno, pues concluyendo, no existe una metodología única, ahí sí la pueden proyectar, para implementar los principios rectores de las empresas. El compliance es un traje a la medida. No es el mismo el compliance de Coca-Cola, al compliance de una institución financiera, al compliance incluso de CDL. Es diferente, ¿no? Entonces son trajes a la medida según las necesidades y los riesgos de cada una de las empresas. Las empresas tienen el deber de cooperar en las investigaciones de sus temas empresariales, no cerrarse, ¿no? Porque si se cierran, pues obviamente estarán ya siendo parte del problema, no de la solución, ¿no? Se deben de formular contratos o jurídicos, fomentar que al interior de la empresa haya totalmente bien blindados los lineamientos y los contratos con los empleados para que este tipo de cosas no se confunda en te estoy pidiendo que llegues temprano, me está acosando, ¿no? Pues por supuesto, ese es tu horario, ¿no? Oye, es que no podemos salir ni a la esquina, no puedes salir a la esquina, tu lugar de trabajo es aquí, y si tú sales es un riesgo de trabajo para la empresa, ¿no? Porque te pueden atropellar, te puede pasar algo fuera. Esas partes, hay una línea muy delgada entre el acoso, el hostigamiento y el colaborador que no puede entender esas partes, ¿no? Y, y bueno, pues obviamente cierro con esto, el tema es que la empresa sí pueda tener los temas de derechos humanos, sí cuesta el compliance, pero como les digo, cuesta más no tenerlo. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias a la maestra Noemí Festinger por esta valiosa intervención que pues, nos aclara el vínculo existente entre la empresa y los derechos humanos a partir del marco que establece el compliance. A continuación presento a nuestro segundo invitado, el maestro Adalberto Méndez López, es abogado por la Universidad La Salle en la Ciudad de México, cuenta con estudios de posgrado en la Istanbul Bilgi Üniversitesi de Estambul en Turquía, es maestro en estudios legales internacionales y cuenta con una especialidad en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, ambas por la American University Washington College of Law en Washington, D.C., Estados Unidos. Actualmente es doctorante en la Escuela Libre de Derecho en la Ciudad de México y en el ámbito profesional se ha desarrollado en el sector privado, donde se desempeñó como abogado en materia corporativa, transaccional y arbitraje en diversas firmas legales a nivel nacional e internacional. Y en el sector público, por ejemplo, en 2013 fungió como asesor jurídico de la misión diplomática de México ante la Organización de Estados Americanos en Washington, D.C. También fue director de atención a la discapacidad en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, director de vinculación y evaluación de delegaciones y responsable de la dirección jurídica del Instituto Mexicano del Seguro Social y coordinador de asesores del jefe de la oficina del Senado de la República. En el ámbito académico es catedrático en la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana e Iberoamericana, así como en la Escuela Libre de Derecho. Desde 2021 fue electo miembro del Comité Internacional de Ética de la International Association for Sustainable Economy y fue electo por el Pleno del Senado de la República como integrante del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, cargo honorario que desempeña hasta la fecha. Cedo la palabra al maestro Adalberto Méndez por un máximo de 15 minutos. Muchas gracias a todas y todos por la invitación y principalmente a Santiago Botero porque él tendría que haber estado aquí, pero ahora sí que estoy un poco de bateador emergente para poder comentar de la obra, que realmente yo de entrada quiero comentar. El tema de empresas y derechos humanos pareciera que es nuevo, pero de nuevo no tiene nada, realmente tiene mucho tiempo. Los antecedentes normativos datan de 1970 con la declaración tripartita de empresas multinacionales y política social de la OIT, pero incluso en los textos de Roberto Owen a finales del siglo XIX ya se hablaba de esta interrelación de dignidad y relaciones de carácter laborales que de alguna u otra forma han ido, ¿no? Digamos, sistematizando la forma en cómo hay que abordar, ¿no? La interrelación entre actividad empresarial y materia de derechos humanos. Yo cada vez que veo una obra en la materia, yo lo celebro, porque de alguna u otra forma significa que la discusión está más viva que nunca y sobre todo, ¿no? En el mes de octubre tendrá la sesión, van a sesionar en el Consejo de Derechos Humanos la 8ª ronda de negociaciones de lo que puede ser el primer tratado vinculante en materia de empresas y derechos humanos, que no solamente va a impactar las relaciones multilaterales en materia de derechos humanos, sino que también el tema en cómo hemos visto el derecho de empresa, ¿no? El derecho de empresa creo que tiene una gran falencia en cómo se enseña en México y es que
completamente se despersonaliza esta discusión en materia de derechos humanos en los programas de estudios sobre derecho empresarial, derecho corporativo, derecho mercantil. Y creo que la obra, particularmente, y me voy a meter a hablar de la obra, creo que logra hacer una amalgama importante sobre lo que en lo personal considero que tendría que verse o platicarse de lo que es la interrelación entre empresas y derechos humanos. Hoy la discusión creo que está, digamos, focalizada en analizar a la empresa como sujeto de responsabilidades en materia de derechos humanos. ¿Esto qué significa? La capacidad lesiva que tiene una empresa u otro particular, ¿no? El efecto horizontal, el Drittwirkung alemán, que se establece desde el 54 en la Corte Constitucional Alemana, transitada o llevada a esa narrativa, no solamente de tratados internacionales, sino también de la propia gestión empresarial. Pero creo que la discusión, y eso es una impresión personal, y por eso veo con mucho agrado la obra, creo que es mucho más amplia, ¿no? Únicamente hablar de cómo las empresas vulneran derechos humanos, creo que incluso es un tanto reductivo, porque la discusión es mucho más amplia, ¿no? Si nos vamos a la jurisprudencia europea, las empresas pueden ser peticionarias ante el sistema europeo de derechos humanos, ¿no? Ya el último caso resuelto a favor de una empresa fue una empresa española que lleva una causa al Tribunal Europeo de Derechos Humanos por una diferenciación de criterios del Poder Judicial español y teniendo un efecto lesivo en el acceso a la justicia de la persona moral, ¿no? Creo que ese es un apartado que no se habla y la obra sí lo recoge. Y eso sí lo quiero mencionar. Uno de los artículos, ¿no? Justamente de la obra, sí se habla de cómo la empresa, ¿no? También hay que verse como un sujeto de derechos fundamentales. No todos, también quiero aclarar, no podemos estar hablando de que la empresa tiene todos los mismos derechos humanos que una persona física, unos serán imposibles, pero esto creo que obliga a ampliar la discusión, por ejemplo, en la jurisprudencia estadounidense, ¿no? Casos, por ejemplo, como este caso sobre en Estados Unidos, a finales de principios de la década de los 2000, se habla del caso Hobby Lobby versus Purnell. No sé si alguien ha leído esa sentencia. Fue la primera vez que el Tribunal Constitucional estadounidense reconoce libertad de religión a una persona moral. Es una sentencia icónica para la región. Y sobre eso ha habido, creo que un gran abordaje, y creo que la obra es muy precisa en uno de sus artículos, de hablar de esta narrativa de la que se habla poco, ¿no? Cómo se ha configurado, en el caso mexicano, ya existe este reconocimiento de derechos fundamentales a personas morales, por ahí los criterios del magistrado Trompetit han sido muy alentadores y muy esclarecedores en la materia, particularmente en materia de responsabilidad penal y temas asociados a competencia económica, ¿no? Y por otra parte, creo que es el eterno olvidado de la discusión, la capacidad de la empresa para poder ser un sujeto de cambio activo, permanente en materia de derechos humanos. La gran pregunta, y lo decía muy bien mi colega, ¿la empresa puede impactar de manera positiva los derechos humanos? Definitivamente, yo soy un convencido de ello, ¿no? O sea, de esa noción, yo estoy completamente de acuerdo. Creo que nada más tenemos que ser muy cuidadosos en no confundir filantropía empresarial con conducta empresarial responsable. Son dos conceptos completamente diferentes. El donar dinero a una asociación, eso es filantropía, y eso será de alguna u otra parte un análisis que merecerá su grado de especialidad. La conducta empresarial responsable, que es un criterio que acuña la OCDE y que de hecho viene ya en el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, artículo 24, establece la capacidad de los tres contratantes, ¿no? De establecer programas, no de responsabilidad social, va más allá, de conducta empresarial responsable. La conducta empresarial responsable pues, se resume prácticamente en el cumplimiento de los principios rectores de Ruggie, que si bien es cierto fue el instrumento parteaguas y por eso al finado doctor Ruggie se le ha reconocido como el padre de esta materia, no fue el primer instrumento internacional al respecto. Su antecedente fue de 2006, los principios rectores sobre empresas farmacéuticas en el contexto de acceso a las medicinas. Ese fue, digamos, el primer antecedente que se intentó desde Naciones Unidas. Incluso Ruggie intenta, ¿no? Primeramente, una declaración que no es exitosa. Por eso termina transitando a un instrumento como este instrumento de principios rectores, que ahora ha evolucionado a un procedimiento especial de Naciones Unidas, que es el Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos, y el tema relacionado con el tratado vinculante que se está discutiendo. La obra, y particularmente en el capítulo del doctor Ricardo Sepúlveda, habla de este contexto, ¿no? De cómo los principios rectores han ido transitando a normativa doméstica y la necesidad de que esto de alguna u otra forma sea una realidad domesticada en el ámbito nacional, aterrizada a las realidades jurisdiccionales de cada país, ¿no? Mencionaba justamente
la maestra Noemí en su intervención previa de algunos buenos ejemplos. Yo creo que el principal ejemplo de debida diligencia fue la ley francesa de 2017, que tiene una réplica posterior en 2021 en la regulación alemana, que ahorita es, digamos, el estándar más reconocido en la materia, pero a partir del año pasado la Directiva Europea sobre debida diligencia y derechos humanos viene a cambiar las reglas del juego, sobre todo en el ámbito de las relaciones multilaterales comerciales. ¿Por qué? Porque ahora, y esto le va a impactar sí o sí a México, el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea estableció desde su primer instrumento un apartado de derechos humanos. Y en la renegociación, los estándares de debida diligencia se están volviendo digamos, una situación de obligado cumplimiento, ¿no? Entonces, esto le va a impactar a las empresas porque o se empiezan a preparar con programas de integridad y de cumplimiento, digamos, modernos, eficientes, ¿no? Que respondan a estas necesidades, o, lamento decirles, y yo coincido al 100% con esa apreciación, de que no tenga un programa de integridad empresarial de cumplimiento eficiente, prepárese para gastar muchísimo dinero en materia de derechos humanos y reparaciones del daño. ¿El compliance es caro? Sí, sí es caro, pero es muchísimo más caro contratar abogados que nos estén facturando por horas para la gestión de los asuntos litigiosos. Y si no, pregúntenle a las transnacionales cómo les fue en Belomonte en el caso de Brasil. Se triplicó el costo final de la empresa, digamos, del proyecto que se había hecho en la hidroeléctrica brasileña, en la cuenca del río Paraná, en Brasil, que llevó a todo el litigio internacional, sobre todo en la solicitud de medidas cautelares que se hicieron en su momento ante la Comisión Interamericana. Entonces, en ese sentido, creo que la obra rescata muy bien este tipo de situaciones. Por ahí, uno de los artículos, ¿no? Si no mal recuerdo, es el artículo de la doctora Abad, habla justamente del impacto de la responsabilidad social, ¿no? Y cómo la responsabilidad social tiene que estarse hablando, pero más bien hablando desde la reinterpretación que tendría que haber sido de manera originaria, ¿no? ¿Y a qué me refiero a esto? Nos han vendido malamente, ¿no? Y aquí voy a decir un comentario impopular, me disculpo de antemano por lo que voy a decir, porque yo sé que eso no va a gustar. La responsabilidad social empresarial nos la han vendido como una cuestión voluntaria de la empresa, ¿no? De hecho, la observación general, la recomendación general número 37 de la CNDH en 2019 hace una diferenciación entre responsabilidad en materia de derechos humanos y responsabilidad social empresarial, advirtiendo que la responsabilidad empresarial es voluntaria, ¿no? Es algo que debe emanar voluntariamente de la empresa. Yo difiero por completo de eso, ¿no? De hecho, mi tesis doctoral está encaminada a ese disenso, porque el párrafo cuarto del artículo 25 constitucional de nuestra ley fundamental establece que para concurrir al desarrollo económico nacional deberá hacerlo con responsabilidad social, lo dice tal cual el texto de nuestra Constitución, el sector público, privado y social. Nunca en la carrera nos explican el 25 constitucional como un mandato de cumplimiento en materia de derechos humanos para el sector privado, para el sector público y para el sector social. Lo hacen con un esquema muy reductivo mencionándonos que es la rectoría económica del Estado. Perdón, eso es un error, tendríamos que estar entrando a reinterpretar el impacto del término responsabilidad social en el artículo 25 de nuestra ley fundamental. Y un último apartado, no sé cómo vaya de tiempo, si no me voy, me dicen ya para callarme, pero si no continúo platicando del libro. El libro tiene un texto que además lo quiero rescatar de Juan Francisco Díez Espels, con quien tengo el gusto de co-coordinar el Diplomado de Empresas y Derechos Humanos de la Panamericana, que fundamos en 2019 y hasta la fecha ya fuimos a tercera generación. Veo el texto de Juanfra y la verdad me da mucho gusto ver esta intersección con el tema del COVID. El COVID creo que de alguna u otra forma fue un parteaguas para la discusión, ¿no? Nosotros pensábamos que esta discusión tardaría en llegar, llega el COVID y la aceleró. O sea, el COVID tuvo un impacto acelerador en la discusión en materia de derechos humanos y empresas, sobre todo con el tema del teletrabajo, con el tema de la responsabilidad de las empresas, y comparto un dato estadístico. La American Bar Association establece al final del de la pandemia que las demandas que fueron más, digamos, más recurrentes durante el tema de la pandemia fueron en 3 ámbitos empresariales: acceso a la información, derechos laborales y no discriminación.
Creo que este dato que hace la American Bar Association, sobre todo por el tema relacionado de cómo impactó la pandemia a las empresas, es una clara reflexión de cómo los derechos humanos, si los hubiéramos comprendido a tiempo, hubiéramos estado preparadas y preparados para no tener enfrentar este tipo de cuestiones, ¿no? Y quiero retomar particularmente 2 artículos más del libro. Primeramente, me encantó el abordaje que hace el doctor Gerardo Gil Valdivia respecto a la empresa frente al cambio climático. Creo que uno de del tema que hoy, y que no quisiera ir acercándome al cierre, hoy está de moda, ¿no? Los criterios ESG, ¿no? Environmental, Social and Governance, es como que hoy la discusión que prima en el sector empresarial, pero desafortunadamente está mal entendido. O sea, hoy todo el mundo, yo siempre digo que este es el efecto cucaracha, ¿no? Porque entonces ahora nos va a pasar como nos pasó en 2011 con derechos humanos y nos pasó en su momento con protección de datos. Todos van a ser expertos, ¿no? Entonces todo el mundo está empezando a encaminar, ¿no?, esta discusión de ESG solo al tema ambiental, lo cual creo que es pertinente, pero es insuficiente. Porque ESG habla de impacto social e impacto de gobernanza, y creo que el doctor Gil Valdivia hace una acotación muy importante en su artículo, que es realmente el ámbito, entender al cambio climático como una macrovulneración en materia de derechos ambientales. Al final del día no podemos disociar la narrativa de derechos humanos del tema de impacto ambiental. Y yo he visto que ese es un gran error en el sector empresarial. Ven el tema de ESG como un tema únicamente ambiental, e incluso hay empresas o firmas de consultoría que anuncian el área de sostenibilidad y medio ambiente, como si la sostenibilidad solamente fuera medio ambiente. Creo que este comentario muy preciso de cómo el cambio climático, ¿no?, además, ¿no?, hablando ahorita de la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia en materia de cambio climático, es un repensar, ¿no?, la protección medioambiental desde una narrativa de derechos humanos, material, no etérea, sino realmente material, y cómo impacta y cómo corresponsabiliza a las empresas. Creo que ese aporte del doctor Valdivia es sin duda alguna destacadísimo al respecto, ¿no? Finalmente, creo que hay un artículo interesante, ¿no? Veo que por aquí escribió José Luis Armendáriz, el ex ombudsperson de Chihuahua, ¿no?, que es buen amigo además de muchos años. Él tiene una iniciativa que yo no sé cómo no se ha replicado más a nivel nacional, que es el distintivo de empresa comprometida con los derechos humanos, que no ha funcionado como esperamos, la verdad también hay que reconocerlo. Creo que la iniciativa es buena, pero falta un sistema de incentivos muchísimo más material. Yo soy enemigo de muchos de la distintivitis, ¿no? Lo tengo que decir abiertamente. El best place to work se me hace insuficiente e inservible, lo digo abiertamente. El certificado que da CEMEFI creo que es muy cuestionable, cuando existen otro tipo de distintivos como el Human Rights Corporate Benchmark, por ejemplo, que se ha mantenido ahora como el estándar más importante a nivel global, o por ejemplo el certificado EDGE en materia de igualdad de género, que por ejemplo COFESE lo tiene, ¿no? Ese tipo, creo que abordar una discusión de un distintivo es muy pertinente, porque los distintivos pueden tener 2 efectos, malos y positivos, ¿no? Malos, ¿por qué? Porque podemos estar certificando empresas que no sean realmente sostenibles o que realmente estén comprometidas con los derechos humanos. Simplemente les voy a dar un dato. OHL y Odebrecht eran integrantes del Pacto Mundial de Naciones Unidas para el 2030. Yo creo que todos hemos leído las noticias. Esa certificación patentada es cuestionable, ¿no? Y muchas empresas que se dicen socialmente responsables hoy están contaminando ríos, ¿no? Entonces, creo que el tema de los distintivos merece un abordaje muy profundo, y me gusta que el libro toque al menos este buen ejemplo que tiene Chihuahua, que sin duda alguna creo que es discutible, pero el simple hecho de que una comisión de derechos humanos se haya metido a la discusión en materia de empresas y derechos humanos, ya per se habla de un espacio de diálogo entre derechos humanos, empresas, sociedad civil y gobierno, que es pertinente y necesaria, ¿no? Cierro con esta situación. Yo creo que en las obras de divulgación como esta, y celebro la obra, doctor, gracias por la invitación. Tengo un reclamo, ¿por qué no me invitaron? No, no es cierto. No, muchísimas gracias por la obra. La verdad creo que aporta mucho a la discusión. La discusión es muy interesante, y sin duda alguna necesitamos cada vez más obras que además se atrevan a cuestionar la narrativa tradicional del tema de empresas y derechos humanos. ¿Por qué ha sido muy difícil entender esta comprensión de todos los stakeholders? Creo que por una razón. Las organizaciones de la sociedad civil y las empresas hablan idiomas distintos. Las organizaciones de la sociedad civil no comprenden la realidad empresarial, y las empresas no comprenden la realidad de la sociedad civil.
Entonces, es como poner a hablar a alguien español con chino. Nunca se van a entender, salvo que exista un intérprete de por medio o los dos conozcan el mismo idioma. Creo que las obras de divulgación funcionan como un verdadero intérprete del mundo de los derechos humanos y del mundo empresarial para lograr este tema de entendimiento. Y el reto que viene después de la divulgación es la formación, no solamente de abogados y abogadas, de profesionales de la empresa con un sólido conocimiento de derechos humanos y un pleno conocimiento material y de experiencia en materia empresarial. Felicidades, muchísimas gracias. Agradezco las palabras del maestro Adalberto Méndez López, pues sin duda aportan mayores elementos para adentrarnos al tema central de esta obra y también contemplar los diversos enfoques desde los cuales se abordan. Nuestro siguiente participante es coordinador de esta destacada obra. Es un honor presentar al doctor Gerardo Gil Valdivia, quien es abogado egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con un posgrado en la Universidad de Harvard y fue investigador de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Ha sido servidor público y director de consorcios y empresas internacionales. Fue secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y también profesor y conferencista en diversas universidades a nivel nacional e internacional. Es autor de diversos libros en materia de derecho, desarrollo sostenible, asuntos internacionales y derechos humanos. Sin más, cedo la palabra al doctor Gerardo Gil Valdivia. Muchas gracias por esta gentil invitación a hacer esta presentación de este libro que preparamos y coordinamos Ricardo Sepúlveda y yo. Expreso una disculpa de Ricardo, que no pudo estar aquí por razones muy ajenas a su voluntad, ¿no? Pero trabajamos juntos en esta materia. El primer evento que hicimos fue un coloquio sobre empresas y derechos humanos en el INAH, cuando era yo el secretario del instituto, y ahí empezamos a diseñar el alcance y la importancia de la obra. Yo quisiera referirme muy sintéticamente y tratando de, y cumpliendo con los tiempos, por supuesto, primero hacer una breve exposición de algunos de los temas fundamentales de la materia. Antes que nada, quiero agradecer muy cumplidamente al señor general y doctor Rafael Paz del Campo por esta gentil invitación. Es una magnífica oportunidad de diálogo. A mi querido amigo el doctor Carlos Matute, es un gusto y un honor compartir la mesa con el maestro Adalberto Méndez López, que ojalá y contribuya con un trabajo para la segunda edición del libro, si logramos venderlo, ¿no? Entonces, de alguna manera, ojalá y pueda participar y ojalá y se acuerde de mí para invitarme a escuchar su examen doctoral en la Escuela Libre de Derecho, para aprender fundamentalmente, así como a la maestra Noemí Restinger por su participación y su magnífico artículo sobre compliance. Por último, quiero decir que me siento muy honrado por compartir la mesa con mi querido amigo, el señor embajador Luis Ortiz Monasterio, que es un precursor del tema de los derechos humanos desde la academia y la sociedad civil en México, y que ha sido un actor fundamental en la esfera internacional en materia de protección y defensa de los derechos humanos en muchos países, en muchas regiones en el mundo y con responsabilidades muy importantes en el marco de las Naciones Unidas. Quisiera hacer un paréntesis para decir que mi estimado amigo Luis Ortiz Monasterio lo mismo ha sacado gentes del paredón de fusilamiento en Cuba, que ha bajado compatriotas de la silla eléctrica en los Estados Unidos, o ha negociado el rescate de mexicanos secuestrados en la selva colombiana por la guerrilla, o ha participado en los diálogos de paz interreligiosos e interculturales en el centro de Asia, en Irán, en las repúblicas musulmanas que fueron conquistadas por Alejandro Magno. En fin, tiene una larga trayectoria y compartimos intereses y funciones en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en las áreas internacionales. Bueno, sin más,
mandé una presentación, quizá no está puesta, pero en todo caso hago una breve síntesis del planteamiento que me parece a mí relevante. La promoción de los derechos humanos es un pilar fundamental del Estado en la actualidad. Los derechos humanos son un valor imprescindible de la agenda global del siglo XXI. Esta situación no quiere decir que no haya avances y retrocesos en la materia, pero este avance ha permitido articular el derecho internacional de los derechos humanos, que ha tenido un efecto muy importante en materia de legislaciones nacionales para ir avanzando en esta materia. En una primera fase se concibió a los derechos humanos como la defensa de los individuos, de las libertades y los derechos fundamentales, de la dignidad humana frente al Estado, la defensa del individuo frente al gobierno. Y el tema de la defensa y la promoción de la dignidad de los derechos humanos tiene muchísimos antecedentes filosóficos, culturales, religiosos, jurídico-políticos, en la historia del constitucionalismo europeo, en los documentos derivados de la independencia de los Estados Unidos, de la Revolución Francesa, en fin, tiene muchísimos antecedentes. Y el tema de las empresas y los derechos humanos, si bien, como ya lo señaló el maestro Méndez López, tiene institucionalmente antecedentes desde hace varias décadas en los organismos internacionales, la OIT fue fundamental en todo este proceso, es también a la par un tema que sigue siendo controversial entre muchos grupos políticos. Los derechos humanos, en una concepción de carácter contemporánea, derivan de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que fue aprobada por la Asamblea General de la ONU en 1948. Juristas franceses, René Cassin, utilizaron mucho los términos de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa, pero este acto jurídico-político de las Naciones Unidas del 48 es de alguna manera el inicio de la actual situación de los derechos humanos. Con los años se suscribió el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, más tarde, bueno, al mismo tiempo, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales en 1966, que fueron siendo adoptados en distintas etapas por los diferentes países. En el caso de América, la Declaración Americana de los Derechos Humanos. Y más tarde se fueron añadiendo otros derechos. El tema ambiental, que fue tomando forma desde más o menos, bueno, hay muchos antecedentes culturales, pero jurídicamente, internacionalmente, a partir de 1972, con la primera cumbre del medio ambiente de Estocolmo, y empiezan a surgirse desde diversas perspectivas la concepción de nuevos derechos, el derecho a un medio ambiente sano, al agua, a la salud, a la alimentación, el derecho al desarrollo de los pueblos y las comunidades indígenas, de las personas adultas mayores, el tema de los derechos de las mujeres, de los cuales hablamos mucho, pero la situación mundial sigue siendo verdaderamente compleja, por decir lo menos, ¿no? En alguna ocasión estuve en Jordania, promovimos en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas una reunión sobre derechos de las mujeres y decidimos hacerlo en Jordania porque había que ir de alguna manera a donde los problemas son más complejos, ¿no? Pero en un país que tampoco fuera tan duro, ¿no? Entonces, de alguna manera, ahí vimos mucho esta discusión y los diversos aspectos de cómo se concibe este tema. Pero baste decir la situación de la mujer en varios países musulmanes el día de hoy, 31 de agosto, o sea, no estamos hablando de la historia medieval o la situación de las mujeres en África en cuanto a su acceso a los mercados laborales o al sueldo, o la violencia contra la mujer en todo el mundo, entre otros países,
en los países latinoamericanos. Es decir, el tema es sumamente complicado, entonces hablamos mucho de eso y yo creo que tenemos que hablar más y hacer más cosas sobre la materia. Pero vivimos una realidad diferente en el mundo, la realidad que nos dan los últimos acontecimientos en el mundo. Termina la Segunda Guerra Mundial, se inicia la Guerra Fría, surgen nuevas corrientes del pensamiento, surge la globalización, esta globalización, no es la primera globalización, pero surge esta globalización económico y financiera desde los años 80 y 90, esta globalización económica, financiera, comercial, apoyada por lo que en esa época llamábamos los TIC, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, y surge este progreso tecnológico impresionante donde hay nuevos actores. De repente vemos a las grandes empresas multinacionales y ahora las grandes empresas multinacionales tecnológicas, ¿no?, que desplazan y rebasan con mucho las capacidades de los organismos internacionales y de los estados nacionales, y en donde vemos que si la idea es la defensa de la dignidad humana frente a los grandes poderes, no basta en defender al individuo frente al Estado, sino también hay que ver cómo se defiende al individuo y las libertades y los derechos fundamentales frente a los poderes fácticos, legales e ilegales. Claro, con la cooperación del Estado y en asociación con el Estado y con la cooperación de la comunidad internacional. Por ese motivo, va tomando cada vez mayor importancia el tema de las empresas y los derechos humanos. Y después de muchos antecedentes de la Comisión de Derechos Humanos, que se transforma de Naciones Unidas, que se transforma en Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el secretario general de la ONU interviene e invita a este gran colega, bueno, distinguido jurista de la Universidad de Harvard, para hacer una serie de informes y acabamos con los principios rectores de las empresas y los derechos humanos, en donde empieza esta evolución que ya venía de tiempo atrás y que tenía muchos orígenes, muchas confluencias, pero que va legitimando esta preocupación de la defensa del ser humano frente al Estado y frente a los intereses empresariales transnacionales, nacionales, de todo tipo, y frente a muchas otras fuerzas, ¿no? Y esto se viene dando en la multiplicación y legitimación de esta cultura de los derechos humanos, y en eso tenemos una muy feliz reforma constitucional en México en 2011, que modifica varios artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero le pone un artículo, el artículo primero, que cambia el paradigma o fortalece el paradigma de que el objeto del Estado y el sistema jurídico en México es la protección de la dignidad de la persona humana. Y dice en alguno de sus párrafos, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Es decir, ¿para qué queremos Estado? Para que nos sirva. Y empieza esta evolución que va impactando todos los sectores y que es un paradigma frente a las empresas, que es un cambio de paradigma en el caso de las empresas. Recordemos todavía el planteamiento de Milton Friedman, Premio Nobel de Economía de la Universidad de Chicago, ¿no?, que decía, la única responsabilidad social de la empresa es optimizar sus utilidades. Todo lo demás es cuento, su labor social está en eso. Y de repente empezamos a ver que sí, pero vamos, no tanto. Es decir, hay también una responsabilidad, porque la empresa empieza a ser determinante en la configuración del cambio social. Y así el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas presentan los principios rectores de empresas y derechos humanos que podemos sintetizar en proteger,
el deber de los estados de proteger los derechos humanos, respetar la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos, remediar la responsabilidad de los estados y de las empresas de contar con mecanismos de reparación. Y son muy elementales y de ahí a acá ha habido una gran evolución. Pero son los principios que nos van inspirando. Además de la OIT, la OCDE da las líneas directrices de las empresas multinacionales y empieza a gestarse todo esto que es esta responsabilidad. Ya la maestra Festiner habló muy claramente sobre el compliance, que tiene al menos dos sentidos. La gestión de la empresa del cumplimiento de leyes y normas que regulan toda su actividad, ¿no? Desde la legislación nacional, internacional, la presión internacional para cumplir los códigos de ética, etcétera, ¿no? Hasta el segundo sentido, que es la detección de riesgos, para que le salga realmente operativo y más barato prevenir que meterse en un lío. Es decir, hay un cambio de actitud en el mundo. Si un señor ve a una jugadora de fútbol y le planta un buen beso, pues a lo mejor siempre fue normal, pero ya no es normal y ya se metió en un lío complicadísimo, afortunadamente. Es decir, no es el incidente, es el símbolo del acto lo que hay que aprovechar para corregir, para generar un mensaje. Es decir, más allá de que si él, la niña, la mamá, todo está perfecto, pero el tema es que es un parteaguas en eso. Y esto nos lleva a una situación, ya culmino, de la realidad que estamos enfrentando. Como lo decía el maestro Adalberto Méndez López, los problemas contemporáneos solo se van a resolver con enfoques multisectoriales e interdisciplinarios, porque todo está relacionado con todo. Pero vivimos una época inédita en la historia de la humanidad. Nunca antes habíamos tenido una población como la actual. Somos 8,000 millones de personas. Llegamos a 1,000 millones en el planeta a finales del siglo XVIII, a 2,000 millones a finales del siglo XIX, a 3,000 millones en 1960, a 5,600 millones en 2000 y ahorita somos 8,000, con un envejecimiento importante de la población y llegaremos a 10,000 u 11,000, depende de los escenarios, entre 2050 y 2100, con un enorme envejecimiento de la población y con un decrecimiento de la población en los países ricos. Nunca antes había habido el nivel de innovación científica y tecnológica que vive la humanidad. El ser humano es ya capaz de cambiar la composición geobioquímica de la Tierra. Hemos tenido un progreso espectacular desde la primera revolución industrial de finales del siglo XVIII, pero ha sido a costa de esquemas de desarrollo destructores de la naturaleza. Estamos devastando el planeta, hemos destruido la naturaleza, estamos degradando los ecosistemas, vivimos la sexta extinción masiva de especies más importante en la historia de la humanidad, pero las otras 5 fueron generadas por la naturaleza y la última fue hace casi 60 millones de años con un meteorito que cayó en Yucatán y que hizo desaparecer a los dinosaurios, o algunos, ¿no? Siempre hay algunos por ahí, pero en general vivimos una situación de contaminación atmosférica. Hemos rebasado lo que los científicos llaman los 9 límites naturales del planeta y vivimos una emisión de gases de efecto invernadero que está poniendo en entredicho el futuro de la civilización como la conocemos y que puede poner en entredicho la vida humana en el planeta. Y frente a eso ha habido una reacción de la comunidad internacional, que es la Agenda 2030 de Naciones Unidas, que es el resultado de una larguísima trayectoria, es decir, retoma los objetivos del milenio del 2000 y muchos otros temas más. Y la agenda, el Acuerdo de París de 2015, que también retoma muchísimos acuerdos, etcétera, pero que están siendo insuficientes. El COVID-19 nos dejó demostrado, como lo señaló el maestro Méndez López, ¿no? Yo me refiero a que la comunidad internacional no estaba preparada para eso.
y ahorita vamos a enfrentar otro tipo de problemas. Después del Acuerdo de París viene la Cumbre de Madrid y después Glasgow y después Sharm el Sheikh en noviembre, diciembre del año pasado, y luego viene en diciembre el marco Kunming-Montreal de protección de la biodiversidad, y luego el llamado Tratado de Altamar, que se tardaron como 15 años en negociar, porque querían ver quién se va a aprovechar de los recursos genéticos, donde está el negocio, ¿no? Y en suma, vivimos un mundo complejo donde nunca antes tanta gente había salido de la pobreza, donde nunca antes la tecnología había impactado tan positivamente todo. Pero tenemos casi de la población, la mitad de la población mundial, casi 4.000 millones de personas, bajo presión por hambre, pobreza, desigualdad, cambio climático, migración, crisis alimentaria, crisis sanitaria. Entonces, algo tenemos que hacer. Y en ese papel cuenta mucho la actitud de la empresa. Yo tengo muchísimos amigos empresarios y participo y he dirigido empresas internacionales y participo en muchos foros. Y muchas veces le dije a mis amigos, la filantropía es un mecanismo de relaciones públicas para mejorar imagen. Está muy bien, por supuesto que está bien ayudar a gente, ¿no? Eso es obvio, ¿no? Pero no basta. Y la responsabilidad social y empresarial es un gran tema, pero no basta. Aquí tiene que haber, no se trata de, para mí, no se trata de acabar con la empresa, se trata de fortalecer una economía de mercado regulada que privilegie el interés general y no estar sometidos a intereses particulares en sacrificio del interés general. Bueno, yo aquí lo dejo, agradezco mucho esta invitación, perdón si me excedo, si me excedí, pero muchas gracias por la invitación y muchas gracias por los comentarios. Muchas gracias al doctor Gerardo Gil Valdivia por su interesante reflexión sobre el contenido de la obra que el día de hoy nos presenta. Y para concluir, tengo el privilegio de presentar a un distinguido invitado, el embajador Luis Ortiz Monasterio, quien estudió Relaciones Internacionales en el Colegio de México para posteriormente ingresar al Servicio Exterior Mexicano. El embajador Luis Ortiz Monasterio, durante su amplia trayectoria diplomática, representó a México en Cuba, en Canadá, en Costa Rica y República Dominicana, y también fue cónsul general en las ciudades de Miami, Dallas, en Estados Unidos, y embajador en Jamaica, Colombia e Irán. Fue condecorado por los gobiernos de Colombia y Argentina, y su vocación como servidor público lo llevó a colaborar en la Secretaría de Gobernación, específicamente en la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, y como secretario ejecutivo y como coordinador de la Oficina de la Frontera Sur de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Es integrante del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, COMEXI, y bueno, como analista ha colaborado en diversos medios como Reforma, La Jornada, Excelsior, además de dedicarse a la docencia. Es consultor y coautor de obras especializadas en materia diplomática. Sin más preámbulos, cedo la palabra al embajador Luis Ortiz Monasterio. Muchísimas gracias. Voy a ser muy breve porque la verdad es que se ha pasado el tiempo realmente muy productivo porque aprendimos muchísimo de estas sesiones. Esos tres voces que me precedieron me han dado una idea muy clara de un tema que, confieso, en mi época, cuando fundamos la Dirección General de Derechos Humanos en Gobernación, no se conocía. No tenía la menor idea. Teníamos el esquema claro de que los derechos humanos solamente los violaba el Estado Nacional, no los violaba nadie más. Entonces hemos descubierto paulatinamente, y eso es lo que me llena de optimismo a mis 80 años, es el hecho de que realmente los derechos humanos se han vuelto realmente progresivos. Cada vez más instituciones, más formatos sociales se comprometen con los derechos humanos. Creo que es una buena noticia el hecho de que no solamente el Estado sea respetuoso de los derechos humanos, sino también los particulares respetar los derechos humanos. Se me hace que es un avance inmenso y nos anticipan definitivamente un progreso humano sostenido en los próximos años. La verdad que me siento muy orgulloso de estar presente en esta presentación de un libro de un experto como pocos en el tema de los
derechos humanos y las vinculaciones de los derechos humanos y la empresa, como es el Gerardo Gil Valdivia. Y una vez más quiero decirles a ustedes que yo estoy convencido de que el avance humano estará íntimamente vinculado con los avances que logremos todos, con muchos esfuerzos, a partir de los derechos humanos como la mejor forma de resolver los grandes conflictos, las grandes diferencias entre los seres humanos y así prevenir las guerras, los conflictos que muy a menudo aquejan al planeta. Muchísimas gracias por todo. Agradecemos al embajador Luis Ortiz Monasterio, así como al doctor Gerardo Gil Valdivia, al maestro Adalberto Méndez López y a la maestra Noemí Festinger por sus valiosas aportaciones y reflexiones durante esta presentación. Como hemos visto, esta obra posiciona el análisis de la interrelación entre las empresas y los derechos humanos, pues se erigen como un imperativo contemporáneo a lo largo de sus 192 páginas, al reunir expertos de diversos campos como el jurídico, el sociológico, el político, el académico y el empresarial. Esta obra cumple el rol fundamental para lograr una presentación equilibrada y práctica de los desafíos que enfrentamos en este contexto. A medida que avanzamos hacia un futuro donde la colaboración entre sectores es esencial, este libro se convierte en una herramienta invaluable y está dirigido no solo a los actores empresariales, sino también al público en general. Su relevancia trasciende los límites de los distintos niveles y sectores, recordándonos que la convergencia entre empresas y derechos humanos es un camino ineludible hacia una sociedad más justa y consciente. También agradecemos a todos aquellos que nos han acompañado en esta transmisión en vivo, a nuestros seguidores en redes sociales. Su apoyo y participación son fundamentales para la difusión del conocimiento en estos temas cruciales para el desarrollo, la seguridad y la defensa nacionales. Concluimos así esta importante labor académica, pero los invitamos a seguir conectados a través de nuestras redes sociales para estar al tanto de las actividades que desarrolla el IMESDEN. No olviden dar un me gusta y compartir esta información, ya que cada interacción contribuye a la difusión del conocimiento sobre el desarrollo, la seguridad y la defensa de nuestra nación. Les deseamos a todos una excelente tarde. Muchas gracias.